Bueno, y en ocasiones cuando también tenemos una pena, hay personas que particularmente son muy duras en su interior y no dejan que el llanto fluya. Y eso también es súper malo porque por algo están las emociones, ya sea buenas, entre comillas, que de repente las catalogamos así, y las otras que tal vez son un poco como negativas. Todo tiene que fluir, pero tiene que fluir siempre sujeto al espíritu. Y por eso dice que no se deben mover de forma independiente, porque cuando se mueven de forma independiente a lo que Dios realmente quiere, ahí es cuando todo trae un deleite personal y solamente para beneficio de uno, egoístamente. Y dice que, claro, las emociones como son necias, son para poder expresarlas y para poder expresar lo que el espíritu quiere, por eso dice que tiene relación con el fruto del espíritu. Porque si, por ejemplo, estoy en una situación donde no logré ser paciente, yo ahí no aprobé, no pasé la prueba, por decir de alguna forma. Pero si yo logro vencer esa área, entonces significa que yo soy paciente y es porque el espíritu en mí ha sido de tal forma que sujetó esa emoción y pude vencer en esa área. Ahora, hay personas que de repente se callan y se aguantan, entonces eso ya es otra cosa porque es como de tratar de equilibrar todo este tipo de cosas. Y en eso se basan las emociones, de que finalmente no sean unas emociones como tóxicas, sino que sean lo más saludable posible. Y como les decía, se relaciona directamente con el dar y que no sean expresadas de forma egoísta. Ahora, por ejemplo, una persona emocional puede ser alguien que se deja llevar por sus emociones externas. Por ejemplo, una persona X, un hermano, dice, ay, no siento hoy día de ir a la iglesia. O sea, obviamente hay veces que uno no lo tiene. Ah, me pegué. ¿Ahora sí? Te pegaste un poco. Sigue, sigue. Ya. Entonces, la persona que no quiere ir a la iglesia, todos hemos sentido un momento que nos queremos quedar acostados y que no queremos ir porque es muy temprano, porque estoy cansado, porque trabajé toda la semana, válido. ¿Me quedé pegada de nuevo? ¿No? Ya. Entonces, es súper importante que nos aprendamos a mover por la convicción que llevamos en nuestro interior y no por lo que sentimos. Ay, no siento de diezmar. Ay, no siento de leer hoy día. Ay, no siento de llamar a una hermana hoy día. Ay, no, es que no quiero ir para allá. Ay, no. Entonces, cuando enfocamos nuestra vida de acuerdo a lo que sentimos, entonces nunca vamos a poder ser concretos en la vida. Y es súper importante que nosotros entendamos que el sol lo llevamos dentro, porque ese sol es nuestro espíritu, el Señor que nos va guiando siempre. Y aunque afuera llueve, haya tormenta y relámpago, el que es cristiano va a salir igual, es una metáfora, una forma de hablar. Pero hay otros que solamente salen cuando hay sol, y no puede ser eso. Así que tenemos que aprender a lidiar con cada estación del año, que en el fondo es con distintas dificultades o situaciones que la vida de repente, en la vida pasan. Y obviamente el que es más emocional tiende a ser más sensible y a ofenderse por cualquier cosa. Así que esas son como una de las características y en el fondo la función de las emociones es poder expresar originalmente lo que viene del espíritu, porque cuando nosotros adoramos, cuando nosotros le alabamos, a veces no nos damos ni cuenta y terminamos llorando, o a veces terminamos pidiendo tal vez perdón, pero ya eso es otra cosa, es luz que nos trae el espíritu. Pero en el fondo, nosotros las emociones son para poder expresárselas en plena adoración a Dios. Y ahora viene el tema de, claro, hay emociones que son dañadas, como por ejemplo las que van a mencionar la Damari, y esas emociones dañadas nos llevan a tomar malas decisiones. Y por eso era importante tocar este tema hoy día, porque estamos en un proceso en donde nosotros queremos crecer en esta etapa de la soltería. No esperar así como, esperar y nada más. No. Recuerden que hemos hablado muchas veces que todo esto se trata de lo que nosotros tenemos que madurar en este tiempo para estar preparados cuando llegue la persona idónea, cuando llegue la persona adecuada y en el tiempo adecuado, por supuesto. Ahora, estas malas decisiones que tomamos entre medio es a raíz de que las tomamos a base de emociones. ¡Ay! Es que lo amo. ¡Ay! Es que no, es que no lo puedo olvidar. No sé, lo llevo a ese punto porque estoy hablando súper general. O también con cosas de nuestra vida diaria y en nuestra familia que de repente reaccionamos mal y situaciones. Y obviamente todo eso nos trae consecuencias, nos trae dolor, nos trae tal vez relaciones que después rompemos, que nunca fueron tal vez lo que Dios quería para nosotros, tampoco lo que nosotros queríamos en el fondo, y obviamente ahí hay consecuencias y daños en nuestro ser. Y estas son algunas como
el desagrado. Obviamente, claro, las emociones, hay emociones tan dañadas que hacen que nosotros a veces seamos el centro de atracción de todos, ¿ya? Y ahora yo quiero escuchar un poquito a ustedes para saber más o menos cuáles son esas emociones que creen ustedes que son las que hacen daño, y nos, o sea, nos dañan y por lo tanto obviamente están dañando a los demás. Así que vamos a abrir micrófono para que ustedes puedan compartir un poco acerca de cuáles creen ustedes que son esas emociones que están dañadas. Así que ahí, no sé si alguien quiere ya comenzar con respecto también a lo que ha hablado Cari, después igual vamos a estar conversando. ¿Dedo gracia o van a compartir y abrir su micrófono ustedes? Dedo gracia, nunca lo había escuchado, solo el dedocráticamente. ¿Alguien quiere compartir? ¿No? No, pero que mencionen cuáles creen ustedes que pueden ser algunas emociones dañinas, unas emociones tóxicas, unas emociones que en el fondo dañan. ¿Cuál creen ustedes? No, nadie. Pues delante estaban todos conversando y ahora nadie quiere. La angustia, ¿no? Una emoción negativa. La angustia, claro. ¿Ya? Sí. ¿Quién más? La rabia, el enojo. El enojo, la rabia. Yo me ¿ya? enojo fácilmente. Tú ya no. A ver, cuéntanos eso. Sí, ¿Por cualquier cosa? soy bien chispita. Sí, pero he tratado últimamente de controlarlo un poco más. He tratado. Bueno, sí, no sé. es que no es fácil, pues, sí. No, sí, Al no menos es soy fácil. consciente, pero no es fácil. claro. Lo importante es reconocerlas. En algún Y momento es fome porque reconocer igual afecta a los demás, pues. Y ahí que obviamente Dios pueda ir trabajando en esa área con nosotros. Eso es importante, porque ahora si no las reconocemos y no queremos cambiar tampoco, y no dejamos que Dios también haga una obra en nosotros, obviamente va a ser mucho más difícil que podamos salir de eso, de esas emociones que nos hacen daño y dañan por lo tanto a otros. ¿Alguien más que quiera aportar otras, a lo mejor que crean ustedes que es una emoción dañina? ¿Veo, no? ¿Cómo se llama la emoción que así que nace cuando uno como que necesita hacer cosas para demostrar o demostrarse que es algo? ¿Cuál vendría Bueno, siendo esa emoción? ahí vendría siendo como, pasaríamos como a un, que es más completo porque conlleva más emociones, pero ahí estaríamos hablando como de un complejo de inferioridad, que en el fondo siempre uno necesita estar haciendo algo para que sentirse validado y para que demostrar a los demás que uno es, que uno es. Y ese punto ya también lo vamos a tocar más adelante. Así que Hablo más. está súper bien ese ejemplo, Dani. Ya, ¿quién más? ¿Alguien más? ¿Quién más? Bueno, yo quería como, no sé, yo soy como a veces muy impulsiva. O sea, hago las cosas antes de tiempo. Y muchas veces es, como es, después estoy como que dije, fallé en esto. O sea, a veces no dejo que la persona hable, sino que yo actúo antes. Y entonces yo creo que esa parte pues me ha... yo era así como ya, como decía Yasna, yo era de mal carácter, pero a través de Dios, el Señor me ha moldeado mi carácter. Pero el impulso muchas veces, o sea, para tomar decisiones, soy muy acelerada, a veces lo hago de manera rápida y eso me ha traído como consecuencias. Claro, justamente lo que hablaba la Cari, que obviamente estas emociones dañadas hacen que nosotros tomemos decisiones, malas decisiones, y obviamente todo eso trae un sinfín de consecuencias que a veces por años no lo logramos percibir. Entonces, por eso es importante que podamos identificarlas ahora. Yo les voy a hablar de tres en específico, ¿ya? La primera es un carácter explosivo. Hay muchas personas que tienen dificultad para dominar las emociones, ¿ya? Es intolerante, ¿ya? Se molesta por cosas a veces insignificantes. Le toman mucho más valor a esas cosas y eso hace hasta que haya frustración,
nos sentimos a veces amargados, o sea, hay un montón de cosas que traen a nuestra vida y sensaciones que a lo mejor ni quisiéramos sentir ni expresar, pero obviamente sí o sí trae consecuencias. Entonces nosotros tenemos que ir identificando si es que estamos, ¿cierto?, siendo intolerantes, si nos estamos enfocando en cosas que son insignificantes y pensamos que todo a nuestro alrededor tiene que girar en torno a nosotros. No, es que yo me siento mal haciendo esto, es que a mí no me pueden tratar así porque yo no me gusta, no me gusta. Y muchas veces reaccionamos así, ¿ya? Entonces tenemos un carácter explosivo, así como decía Yasna, como esa chispita que con cualquier cosa puede encender, y algo que sea así de pequeño lo podemos hacer una bomba gigante. Entonces tenemos que tener ojo con ese tipo de emociones. Damaris, ¿Ya? déjame acotar algo. En esto del temperamento explosivo y todo el asunto, como decía la Yasna, claro, nosotros afectamos al resto. Y, por ejemplo, yo creo que hoy en día ya no tanto, pero sí antes a mí me sucedía mucho igual que la Yasna. Y una vez me dijeron que yo podía estropear algo bueno con mi forma, porque quedaba tan rabiada, tan ofuscada en una situación y no salía de eso, así como cegada, que finalmente terminaba dañando al resto la situación, algo bueno, tal vez un buen momento, no lo sé, y de ahí ya la otra persona tal vez no tenía ganas de seguir teniendo comunión contigo, o ya era tal vez la sorpresa que te tenían, cosas así. Entonces, es súper importante que si ya lo sabemos, como dice la Yasna, que nosotros día a día vamos entregando eso porque afectamos y dañamos al resto con nuestra posición tan subjetiva, como decía la dama. Esto no me gusta, es que no, y al final terminamos encarcelados dentro de nuestra propia rabia o nuestro punto de nuestra forma de pensar. Así que para que igual lo tengamos en consideración. Así es, y son capaces de destruir un momento súper agradable, lo pueden destruir fácilmente, como decía Cari, en algo, y lamentablemente eso repercute, o sea, en la amistad, en todo sentido, igual esa sensación así como, de verdad que el ambiente se tensa, entonces tenemos que ahí tener ojo. Lo otro es la autocompasión, ¿ya? Estamos ahí siempre que porque es que yo no sirvo para esto, es que yo sufro mucho, es que a mí yo no tuve papás, o yo no tuve una mamá que me quisiera, o mi papá me dejó. Entonces estamos como siempre, obviamente puede ser que haya historias así, pero eso no nos puede definir como personas, no Claro. puede, obviamente nos marca, pero nosotros tenemos que dejar que también Dios pueda sanar esa área en nuestra vida. Yo no soy popular, yo soy el gordo, yo soy el muy flaco, estamos por la apariencia, o no, yo no soy capaz de hacer esto, yo no soy bueno para correr, o yo no hago esto. Entonces estamos todo el rato Pensando en el yo. solamente en que yo no puedo, yo no sé, yo no soy bueno. Entonces muchas veces, lamentablemente, hay cristianos, y lamentablemente digo porque caemos en estas cosas, y obviamente no nos deja avanzar, no nos deja ir un poco más allá, sino que nos estanca en muchas cosas. Entonces siempre estamos como abrazando esa temporada y yo no sé, yo no puedo, a mí no me va a resultar, y estamos como muy pesimistas. Víctimas y víctimas para los chilenos. ¿Cierto? Estamos en depresión muchas veces constante, y no hay nada que nos pueda subir el ánimo, y siempre necesitamos de alguien y que todos estén ahí a la merced nuestra para que nos estén levantando el ánimo. Entonces ahí tenemos que tener ojo con eso, ¿ya? Y también necesidad constante de consuelo, que es un poquito parecida a eso, ¿ya? Pero siempre necesitamos que alguien esté, obviamente, es bueno que necesitamos a veces un consuelo, obviamente porque somos personas y tenemos sentimientos, pero no constante, porque hay personas que quieren que todo el día se le esté sobando la espalda: oye, estoy contigo, no te preocupes, no estás solo. Obviamente es bueno escuchar esas palabras, pero que no sea constantemente, que todo el rato estén ahí entregándonos esas palabras, ¿ya? Es importante que nosotros podamos ir sacando estas emociones dañinas, porque no nos van a hacer crecer ni avanzar.
¿no? ¿Ya? Mari, hay un ejemplo de eso del constante consuelo. Se fijan que cuando los niños juegan entre ellos y se caen o se pelean y todo, siempre como que acuden a la mamá y después siguen jugando. Después acuden a la mamá, ay mamá, siguen jugando, ya. En el fondo habla que nosotros no tenemos que ser como niños. Al principio, cuando estamos recién caminando, se dice, o recién en esta vida espiritual, claro, pues obviamente que uno necesita mayor consuelo como ser humano, porque como decía la dama, tenemos sentimientos, pero si esto es constante, significa que entonces no estamos creciendo y que nos estamos quedando estancados como niños. A medida que vamos madurando y vamos avanzando, ya el consuelo no es tan necesario. Siempre lo va a ser, pero ya no tiene que ser constantemente, porque eso denota de que todo el rato el niño necesita que lo estén mirando a él. Llega un momento donde nosotros tenemos que empezar a madurar. ¿Para qué? Para que la atención ya no sea solamente hacia nosotros, sino que nosotros le prestemos atención a los demás. Cuando eso empieza a suceder en nosotros, significa que nosotros estamos avanzando y madurando. ¿Bien? Así es. No sé, chicos, si quieren alguien abrir micrófono y compartir acerca de esto de las emociones que dañan, o si han pasado por esto. Bueno, ya nos comentó algo, no sé si hay alguien más que se siente identificado con alguna de estas emociones o quiere expresar. Está el micrófono abierto para que puedan hacerlo. O no sé si alguien escribió acá en el chat con respecto a esto. No, solamente bienvenida. Yo quiero expresar algo. Pedro. Estoy muy emocionado de estar acá presente. Era obvio que iba a salir. Esa es mi mayor emoción. Bueno, no sé, ¿me hacen un resumen de qué estamos hablando? ¿De las emociones? Estamos hablando de las emociones, de dónde están alojadas y todo. El temperamento, ¿cierto? La paciencia. Sí. El amor de esperar a los hermanos cuando se suben tarde y hablan. No. Estamos hablando de las emociones, Pedrito, de las emociones dañadas, vamos, y cuáles crees tú que pueden ser alguna emoción dañada, que en el fondo termina dañando al entorno, no tan solo a nosotros. Bueno, todos arrastramos una mochila de nuestra niñez, de todas las cosas que vivimos, y aquí no todos crecimos con alguna y otra falencia. Lo importante es que el Señor va sanando todas esas heridas. Bueno, en Cristo dice que somos nuevas criaturas. Amén, claro. Entonces, lo importante es que cada día nosotros podamos ir sanando. Por eso Jesús enfatiza tanto el tema del perdón. Ya, porque el tema del perdón si la Biblia dice que que nosotros no perdonamos, Dios tampoco nos perdona a nosotros. ¿Ya? Y el otro día veía un reportaje y una psicóloga hablaba del perdón, que no era cristiana, lo importante de lo que era importante el perdón para uno, para la persona que fue dañada, porque te libera, entonces es importante perdonar a los que nos han hecho daño. Y aún hay gente que de repente no ha sabido y nos ha hecho daño igual. Entonces es importante ejercer perdón. Eso mismo que dice el Pedro es súper importante, porque cuando no perdonamos empiezan las raíces de amargura y eso conlleva la angustia, te puede llevar a la depresión, a estar triste constantemente, tener arrebatos de ira y en el fondo como que es como un agua que se te estanca en tu interior, que se va pudriendo en el fondo y te va haciendo daño. Por eso dice que es súper importante poder soltar el perdón. ¿Para qué? Para que esa agua estancada, que está obviamente más que sucia e intoxicada, se libere, se salga del tapón y eso pueda fluir. Y ahí literalmente fluyan los ríos de agua viva, porque hay un tema ahí, hay un estancamiento, hay un tema que no avanza. Y Dios no puede hacer nada si nosotros tenemos el tapón puesto ahí, porque depende de nosotros. Él nos da todas las herramientas. Entonces es súper importante lo que mencionó el Pedro, porque el perdón gatilla profundamente en nuestra alma esos temas que son más dolorosos. Así que genial. Gracias, Pedrito. Por eso yo los perdono, no tengo nada contra ustedes. Nosotros tampoco, Pedro. Nosotros tampoco, Pedro. Los perdono a cada uno de ustedes. ¿Alguien más quiera opinar con respecto a estas emociones? ¿O se siente identificado? ¿Sí?
Sí, de hecho yo quería comentar cuando hablaron de estas emociones que te hacen como mirarte mucho a ti mismo y creer que tú eres el ombligo del mundo. De hecho, a mí me pasaba harto hace un tiempo. Y bueno, gracias al Señor pude tener revelación de que tenía que dejarme de mirar tanto, ¿no? Realmente hay muchas épocas donde uno se está mirando hasta porque si no. En este proceso de dejarte de mirar tanto, pues obviamente que te liberas, ¿no? Te liberas como que de esta presión que te ejerces, que tú mismo te estás ejerciendo sobre ti mismo, te liberas de querer ser perfecto, más bien te liberas de esa perfección que quieres demostrar a los demás y solamente fluyes y eres tú mismo y recuerdas que el Señor así te quiere ahí fluyendo, te quiere que seas tú, porque al final de cuentas tú eres creación del Señor y Él te hizo así, perfecto, así como estás. Te dijo, tú vas a ser perfecto y así te quiero. Entonces, es bien difícil que nosotros sin la luz adecuada podamos notar el que nos estamos viendo tanto, ¿no? Y esta prisión, porque se vuelve una prisión el querer ser perfecto. Así es. Muchas gracias por tu aporte, es verdad eso. O sea, y generalmente cuando no mantenemos un equilibrio en todas estas emociones nos sentimos prisioneros inmediatamente de muchas cosas. Y ahí lo que decía, las raíces de amarguras que se van formando nos atan completamente. Entonces ahí tenemos que dejar que Dios también pueda obrar ahí en nosotros. ¿Alguien más que quiera compartir acerca de esto para ir avanzando? Si no, avanzamos. Ya. ¿Nadie? ¿Nadie? Ya. Dale, Cari. Ya. Yo, onda, guachis. ¿Quién más? ¿Quién? ¿Ruth? No, Daniel. Dale, Dani. Te iba a preguntar, ¿cómo haces para viste que la tendencia humana es siempre ir de un polo al otro, de un extremo al otro? Cuando salís del enojo te vas al no decir nada y callarte todo, y así cuando salís de una emoción es más fácil caer en la apuesta. Claro. ¿Cómo haces para equilibrar eso y mantenerte más o menos cuerdo en la vida? Bueno, ese es un tema que justamente ahora íbamos a mencionar. Y claro, eso te lo da el tiempo, porque primero somos conscientes de que tenemos una emoción que está mal, que la reacción de enojo se fue al extremo, de que dañé la situación, o que soy muy sensible y lloro a cada rato por todo, hasta porque me dicen hola. Entonces, claro, en el fondo, ese equilibrio que todos buscamos en el fondo, se va dando a medida que nosotros vamos madurando. ¿Por qué? Porque eso es a medida que nosotros vamos conociendo más del Señor, que vamos teniendo más comunión, que nos relacionamos más con los hermanos, nos vamos edificando. En el fondo siempre es Cristo el centro y el Espíritu Santo va haciendo eso en nosotros. Ahora, como te digo, eso es progresivo y lo primero, como decía la Yasna, es estar consciente, porque no puede hacer Dios nada en nosotros, ni tampoco nosotros poner de nuestra parte si no estamos conscientes. Así que esa es como la primera parte. Ahora le íbamos a compartir algo que tiene relación con eso también. Espérenme. ¿Me avisan si se ve? Cargando, cargando. Ahora sí. Ya, dejen bajarlos. Ya. En el fondo, todo esto que nos sucede es a raíz de una enorme falta de identidad en Jesucristo. ¿Por qué? Porque como no tenemos claridad de quiénes somos, lo sabemos según la palabra, pero no nos apropiamos de eso y por ende se nos desatan las emociones y no hay como una conciencia de nuestro comportamiento. Dios nos escogió en Cristo desde antes de la creación del mundo para que fuésemos santos y sin defecto en su presencia. Esto habla de cómo Dios nos ve a largo plazo. O sea, en el fondo, Él ya nos ve terminados, listos, juntamente con Él en lugares celestiales. Esto es, hay que apropiarse de esto, porque nosotros estamos en un proceso ahora acá en esta tierra donde esto es progresivo. Incluso ahí nuestras emociones y todo lo que nosotros tenemos que ir trabajando en nuestra vida es lo que va siendo lento, como una planta. Poco a poco va creciendo, va reverdeciendo, lo que está viejo, lo que no sirve, lo que el sol ya secó, eso se tiene que caer.
y es un proceso. Entonces, claro, nosotros somos hijos de Dios y tenemos tenemos todo juntamente con Él, pero es la forma objetiva de verlo. Ahora, en el día a día, es lo que nosotros tenemos que también poner de nuestra parte y, por supuesto, churra, ayudarnos. Esperen, ahí sí. Ya, y la otra parte que está acá dice que nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación, que es lo que decía la Dani. En el fondo, ¿cómo pasamos al equilibrio mismo? Porque o pasamos a una o pasamos al otro extremo. Entonces, finalmente no hay una receta que te diga libro con 5 páginas y esta es, no hay una forma, porque cada trato que Dios tiene con uno es personal, cada caso es un caso, cada persona es diferente. Y puede que a la Yasna le mostró ya su situación, pero ahora depende de ella con su trato personal, de acuerdo a la comunión que tiene con Dios por medio del Espíritu, es que ahí Dios la vaya tratando. Y van a haber situaciones donde la va a exponer, y ella va a poder discernir de repente, no, ahora no voy a caer en esto y me voy a callar, no lo sé. O capaz que ella nunca se dé cuenta en los momentos que está en presión y siempre reaccione mal. Y puede que después llegue una situación más complicada donde diga, en verdad, yo no puedo con esta situación. Señor, necesito que me ayudes. Ahí depende de la dependencia que nosotros tenemos con Dios, para que Él realmente pueda hacer la obra, como decía la Dama María en nosotros, porque no va a depender de nosotros. Si yo, Karima, me propongo a cambiar, yo no lo voy a lograr. Todo lo contrario. Pablo dice que lo que quiero hacer no hago y lo que no quiero hacer lo hago. Mientras yo más me pongo de acuerdo en cambiar en esa área, en no enojarme, en ser mucho, va a salir totalmente lo contrario. Entonces, en el fondo, no depende de nosotros por completo, depende en el fondo del Señor, de la comunión que tengamos con Él. Y ese equilibrio, poco a poco, de forma paulatina, cuando vamos madurando y avanzando, ahí vamos a tener ese equilibrio. Ahora, las emociones, todavía no, espérenme, voy a decir otra cosa, me había olvidado. Espérenme. Ya, ¿y por qué nosotros somos tan yo-yo? Que era súper importante, que se me había ido, era súper importante. Somos súper yo-yo, todos, no hay nadie que no sea yo-yo, no hay nadie. Porque cuando Adán y Eva cayeron en el jardín del Edén, o en el jardín, o en el Edén, o cayeron, en el fondo, se expuso nuestra naturaleza humana y el yo se entronizó. Y fue ahí que ya todas las cosas que hacemos, todas las cosas que decidimos, todo lo que nosotros vemos, lo vemos de forma egoísta, como les decía en un principio, para nuestra satisfacción personal, para nuestro deleite, para nuestros beneficios. Entonces, yo, Karima, no, voy a ir para allá, porque allá yo me siento bien, pero el Señor capaz me dijo, anda para allá. Porque allá vamos a hablar de una cosa que a ti te va a confrontar y tú vas a poder madurar. Pero no, yo voy para allá porque me acomoda más, porque me siento mejor, porque mis emociones se acomodan, etc. Es un ejemplo súper básico. O de repente, que obviamente por algo estamos solteros algunos y con intentos fallidos, porque decidimos mal, pues chiquillos. ¿Y por qué decidimos mal? Porque nos dejamos llevar por nuestras emociones, porque con esa persona yo me sentía bien, porque con esa persona yo me sentía comprendida, o con esa persona curada de guata que era el amor de mi vida. Pero no, que tengamos la conexión no significa que sea la persona adecuada. Que nos sintamos bien con esa persona no significa que sea la persona que va a edificar juntamente conmigo. Entonces, tenemos que ser conscientes que en este periodo de soltería en el que estamos, tenemos que disfrutarlo y tenemos que aprender también a reconocer que hay tantas cosas en nosotros que tenemos que madurar y que tenemos que reconocer ante el Señor para que en este periodo, que no sea de angustia y que sea no de una espera, sino que sea de hacer cosas para poder madurar y crecer. Para cuando lleguemos al otro periodo, que se supone que es cuando ya empecemos a edificar juntamente con una persona, no le hagamos daño. Y viceversa. Siempre hablamos de lo mismo y lo conversamos con la Cote en una navegación también. Claro, es porque tal vez nosotros no estamos preparados para recibir a alguien a nuestro lado. Porque, como hablaba la Yasna, o en el ejemplo, nosotros podríamos destruir algo hermoso. Podríamos destruir algo en un minuto con nuestro temperamento, con nuestras emociones dañadas, y dañar y enfermar al otro, porque nos volvemos tan tóxicos tal vez que podemos intoxicar a otro. Entonces, es súper importante que tomemos conciencia de nuestras emociones, de lo importante que es que sean saludables, y que pasemos de tóxicos o que pasemos de
emociones dañadas, ya sea, como decía el Pedro, todos traemos cola, todos traemos mochila, ya sea por la casa donde nacimos, porque no tuvimos una situación económica, porque mis papás me golpeaban, o porque, no sé, tantas cosas, incluso cosas crudas, no sé, algunos sufrieron abuso, tantas cosas, pero en el fondo nosotros ya éramos egoístas, solo que el entorno potenció el yo, y ahí vienen los complejos de inferioridad. Pobre de mí, porque yo fui abusada. Pobre de mí, es que ustedes no me entienden el dolor que yo tengo, porque a mí me golpeaban. Es que ustedes no han pasado lo que yo pasé. Entonces ahí pasa lo que decía la Damari, esto de la conmiseración y de víctima todo el rato. Pero como decía el Pedro también, solamente Cristo puede sanar esas heridas y no basarse y agarrarte de la vida que tuviste. Obviamente Dios nunca quiso eso para ti, pero lo tuvo que permitir con el dolor de su corazón para que tú en este futuro y caminando juntamente con Él puedas edificar a una niña que tal vez llegó abusada, o puedas edificar a un hermano tuyo que tal vez también fue violentado, y tú les puedes demostrar y decir que en la comunión con Cristo tú fuiste sanado y que sí se puede, y lo alientas, le levantas los brazos, lo exhortas y Él sigue caminando. Todo tiene un propósito, nada es por casualidad. Y Dios muchas cosas tuvo que permitir porque estaban fuera de su alcance, que nosotros vivimos tal vez de chicos, y traumas que tal vez traemos y todo el asunto, pero no es que Él quiso, simplemente el entorno agravó la situación porque ya nosotros éramos egoístas, el yo ya estaba entronizado. Y el otro extremo de el complejo de inferioridad y el pobre de mí es un niño que es totalmente estimulado. Un niño que tal vez nunca pasó un tema económico, que vive en una situación súper cómoda y sus papás le dieron de todo, está excesivamente estimulado. ¿Y eso de qué habla? De que también él es el centro, porque él quiere ser el florito de todo el rato. Entonces, el pobre de mí, que es víctima que ni siquiera habla, está súper enfocado en él, porque tiene miedo de lo que va a decir sea incorrecto. Y el otro extremo, él quiere ser el centro, porque en el fondo está sobreestimulado. Ambos lados, como decía la Dani, entre las emociones que pasamos y entre las situaciones que de repente vivimos, nos llevan a enfocarnos siempre en nosotros, porque eso es tan natural en nosotros. Y es por eso la importancia de poder llevar todo esto cuando somos conscientes a Cristo para que esas heridas vayan sanando y podamos tener un equilibrio. Y cuando podamos compartir a unos hermanos y edificarlo, sea por medio del Espíritu y no solo del conocimiento, que eso es súper importante. Así que eso es en cuanto al tema del yo, de la falta de identidad, de reconocer quiénes somos realmente y que en el fondo nosotros tenemos que empezar a entregar todas las cargas y los dolores que tenemos y no sacamos nada con victimizarnos. Eso no nos va a permitir avanzar en la vida, jamás. Ahora, depende de cada uno que se quiera apropiar o no de lo que es. De que es rey y sacerdote, que es hijo de Dios, de que está sentado en lugares celestiales, de que todas sus bendiciones espirituales ya están, que fue elegido antes de la fundación del mundo, y todo lo que conlleva. Si no lo creemos, si no lo queremos apropiar, cada uno va a quedar estancado. Y es súper importante que tomemos conciencia de esto, porque esta etapa no se trata de esperar que llegue, se trata de poder avanzar y madurar en esta área. ¡Ay! No sé quién quiere comentar algo. Gracias, Señor. Iba a comentar algo que está relacionado con lo que hablabas tú, no sé si la Mario o la Cari, pero de repente cuando uno sabe, o sea, uno tiene deficiencia o tiene, no sé, algo que sabe que está mal, uno quizás no sabe, pero siempre le estás echando la culpa al entorno, o sea, no, y eso hace que no mejores, o sea, que como que te ciegas tanto que no hay punto de mejora. Y a mí me pasó, me tocó evaluar gente en el trabajo y vi dos extremos. Unas personas que se evaluaban muy mal, así como que fueron muy severas con ellos mismos, hay un proceso de autoevaluación. Y otra que se evaluó así como, no, yo soy sobre el esperado en todo. Entonces, como, contrátame. Claro, ¿no? Como aumentame el sueldo, no sé. Entonces yo lo llevaba como para la vida personal ese tema, de que cuando tú te ciegas a querer que todo lo que tú haces es perfecto, en ningún momento mejoras o no le das el espacio a Dios a que trate tu vida. Entonces, y bloqueas todas estas cosas
que el Señor quiere hacer contigo, que tú dices, no, yo estoy bien, no, es que así yo soy, es que, no sé, como que siempre estás poniendo una tranca. Entonces, como no se lo dije de esa forma a la persona, pero sí le dije, mira, todos acá nosotros estamos acá en el trabajo por algo, porque estamos cumpliendo nuestra labor. Entonces, si tú crees que eres tan perfecto, en ningún momento vas a mejorar. Claro. Entonces, que es lo mismo que lo digo, que yo se lo digo a esa persona, pero también lo tengo que ir para mí en mi aspecto espiritual. Es como, Claro. yo no soy perfecta, entonces, y hay que darle espacio a Dios para que también Él mejore esas cosas. No porque, no sé, porque escribo bonito, no sé, Dios no puede hacer más cosas. Entonces, por ese lado quería mi comentario. Súper, súper bien, Mari. Sí. Isa quiere hablar. Isa, adelante, hable, expláyese. Hola, gracias. Yo quería comentarte algo. Lo que pasa es que, bueno, el Señor siempre está con nosotros y el Espíritu siempre se trata de comunicar con nosotros en cuanto a las emociones también, porque uno es consciente de las cosas que hace. Lo que pasa es que uno se deja llevar más por las emociones. Y te lo digo de manera personal porque yo lo he experimentado y ha sido un tratamiento que el Señor ha tenido conmigo durante muchos años, que también he lastimado a mucha gente por eso mismo, por ser egoísta, por pensar en mí, por no callar, que lo más difícil yo creo que es callar y en vez de aleonarse, es poner la otra mejilla y que te abofeteen nomás y el Señor hace todo, pero es un proceso que tiene que ir, uno tiene que tocar fondo, pero constantemente el Señor a nosotros nos está hablando en el Espíritu, nos está advirtiendo que las cosas que hacemos no están bien. Por ejemplo, a mí me ha pasado mucho que he tenido relaciones en las que he sido tóxico, he sido mala persona, así tal cual. He hecho mucho daño, pero el Señor, antes de que yo haga ese daño, en el Espíritu habla el Señor y te dice, no, lo que tú vayas a hacer o lo que tú estás pensando en decir le va a hacer daño, no lo digas. Pero las emociones son tan fuertes que uno no escucha la voz del Espíritu y no tiene el discernimiento en ese momento. Y tampoco no le pide al Señor porque uno cree sabérselas todas en realidad. Y termina dejando el peor error de tu vida. O sea, en vez de arreglar las cosas, las terminas haciendo peor. Pero a eso quiero llegar, de que el Señor siempre está advirtiéndonos a nosotros, nos está hablando a través del Espíritu y está en uno tomar la decisión, porque es una decisión que tomamos en todo ámbito, en todo lo que uno hace como hijo, en todo lo que hacemos en nuestro diario vivir, siempre hay que tomar decisiones y el Señor siempre está advirtiendo a través del Espíritu que es bueno y que es malo. Está en nosotros saber elegir y no hacerle caso a las emociones, porque las emociones vienen de acá de la mente también, porque el enemigo es el que trabaja en la mente y te dice cosas y te trabaja y te trabaja. En cambio, cuando viene del Señor, viene de acá adentro. Tú sabes que viene del Señor porque algo que te cambia, te estremece en el cuerpo, en la mente y en el espíritu, te estremece. Y a eso quería acotar, de que el Señor siempre está con nosotros, de que el Señor siempre está constantemente advirtiéndonos. Y lamentablemente, como unos porfiados, llegan situaciones en las que nos equivocamos, siendo que el Señor nos advirtió, tocamos fondo, y ahí recién empezamos a darnos cuenta, al momento de pasarla mal y tocar fondo y estar hundido en un hoyo, que necesitamos al Señor y que nuestras actitudes no son correctas. Eso quería acotar. Súper, súper Isa. Una súper realidad que capaz en alguno de nosotros ha sucedido. Yo creo que sí, porque nadie se puede zafar de situaciones así. Así que gracias por esa exposición. El Pedrito quiere hablar. Pedrito. Yo, bueno, voy a bajar la mano primero. Bueno, respecto al tema de las trancas, de todas las cosas que uno vive, a veces uno no quiere cambiar. ¿Por qué? Porque uno se acostumbra a vivir como vive, ¿ya? Se acostumbra a su tranca, se acostumbra a su mal carácter, se acostumbra a sus emociones que son cabizbajas. Y eso también está en la Biblia. ¿Usted, por qué creen que Jesús les preguntaba a la gente, al ciego, al cojo, ¿qué quieres? ¿Qué quieres que te haga? Porque la necesidad era evidente. Cuando Jesús en Juan capítulo 5 sana al paralítico, le pregunta una pregunta que puede ser tan tonta a nuestro parecer,
le pregunta, ¿qué quieres que te haga? ¿O qué quieres? Siempre le pregunta Jesús a la gente. ¿Por qué? Porque a veces, obviamente el Señor quiere que nosotros expresemos nuestra necesidad, aunque sea evidente, ¿ya? Y segundo, porque a veces la persona está acostumbrada a, ¿ya? Entonces, en Juan capítulo 5, Jesús le pregunta al paralítico, ¿quieres ser sano? Si ustedes revisan la Biblia, el paralítico no le dice que sí. Le dice, le responde otra cosa, le dice, lo que pasa es que no tengo quien me meta al agua. Lo que pasa es que otros van antes que mí al agua. Entonces es culpa de los demás, no es culpa mía. Entonces, culpamos a los demás, al entorno, a nuestro papá que nos crió mal, a la situación que nos pasó, culpamos a los demás y nos vivimos excusando, y Jesús le dice, ¿quieres ser sano? Y al final el Señor nos pregunta y nos dice, oye, ¿quieres cambiar? ¿Quieres realmente que haga un milagro en tu vida? ¿Quieres realmente salir del hoyo en el cual tú estás? Y a veces no queremos. ¿Por qué? Porque un par de zapatos viejos es más cómodo, ya lo conocemos. Claro. ¿Ya? Qué buen ejemplo. Sí, Un par de zapatos viejos es más cómodo, ya lo conocemos. En no te cambio, hace usar medida. un zapato nuevo es algo desconocido, algo que Duele. totalmente nuevo. Y es el riesgo que tenemos que tomar como cristianos. Sí, qué buena lo que decís, Pedro, porque el ¿Viste que ejemplo no es soy súper pura broma? es súper práctico, porque por ejemplo las mujeres deben entenderlo mucho más. Cuando uno se compra un zapato nuevo, que es bonito, que hay todo lo que conlleva, que obviamente es como subir de escalón o evolucionar, dejar el pasado atrás y avanzar, siempre te va a hacer una herida, muchas veces te hiere y te duele y tenés que esperarte un tiempo para volver a ocuparlo. Entonces significa que hay un negarse, hay un morir también en uno para poder crecer y tomar eso que Dios quiere, que es la sanidad, de tal vez esa situación puntual que todavía te victimizas de que viviste de pequeño. Entonces, súper clever lo que dijo el Pedro, me encantó. Así que, ¿quién más quiere opinar algo? ¿O continuamos? Díganme ustedes. Están un poco adelante. Ya, vamos a continuar con la otra parte. Si me ayuda la Damaris, no sé dónde está. Estamos con cargo de conciencia. ¿Lo ve? Por eso no hablamos. ¿Lo ven? Arrepiéntense. Sí. Ya. Ya. La otra parte es esta. La parte final donde llegamos a las emociones saludables que obviamente nos llevan a tomar buenas decisiones y consecuencias gloriosas, le pusimos. Porque si lo llevamos a esta etapa que estamos viviendo, finalmente vamos a poder elegir de forma sabia, no guiada por nuestras emociones, y vamos a edificar juntamente con la persona. Y ahí vamos a estar trabajando ya nivel reino. Es nuestro foco. No podemos ser salvos ahí nomás. Nosotros tenemos que ir nivel reino, trabajar y ver más allá, preocuparnos de las cosas del Señor. Pero si elegimos una persona ahí nomás, porque ahí nomás, pues, lo más probable es que si es inconversa, o si no es cristiano, lo más probable es que yo termine adaptando nuevamente todas las costumbres de la otra persona y me saque de este caminar, del crecer en vida, y sería. Entonces, ¿quieren eso? Yo creo que los que estamos acá no lo queremos, por eso es que nos subimos a esta navegación. Porque esto potencia reconocer que el problema somos muchas veces y siempre somos nosotros, no los demás. Y algunas de las emociones buenas, por ejemplo, o que en el fondo como que nos acomodan más, son la alegría, el amor. ¿Algunos me pueden mencionar alguna de situaciones? ¿O van a seguir callados? No quiero que esto sea un monólogo. ¿La confianza? La confianza, claro. La paz. La paz, hermano mío. ¿A lo católico? ¿Qué más? ¿Qué otra emoción? Que sería como la buena, comillas. La alegría. Alegría. Claro. Claro que sí. ¿Qué otra puede ser?
Dijimos la confianza, no, pues, no es una emoción, no. Pues dentro de las emociones saludables, creo que ahí se destacan los frutos del Espíritu Santo, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la bondad, la templanza, la mansedumbre. Eso hace parte pues de vivir en el carácter de Cristo, porque claro que es sí. el carácter de Cristo. Uno lo va desarrollando poco a poco, ahí uno va pidiéndole al Señor que lo moldee. Sabemos que no es fácil porque la carne a veces se quiere, ¿cómo es?, levantar, pero cada vez que nos centramos en esos frutos del Espíritu, pues ahí vamos aprendiendo a ser tolerante, a ser paciente, a ir a guardar silencio cuando tenemos que guardar. Claro. Yo me acuerdo que aquí una vez escuché a un predicador de un santo, no me acuerdo qué santo era, pero decía que ¿cómo es? Que cuando llegaba alguien con cantaletas a decirte, a sacarte de quicio, decían, tomes una copita de agua bendita y empúñela en la boca. Cuando su esposa esté hablando, quédese callado, o sea, con la agua en la boca para no contestarle a la esposa, sino que él fuera como es, activando pues los frutos y los dones del Espíritu. Claro. Y eso pues a mí me dio risa, pero en parte pues a veces tiene mucha razón. A veces nosotros tenemos que guardar silencio, callar para ir cada día como es acogiéndonos al amor de Cristo, al carácter de Él, que nos enseña a través de estos frutos del Espíritu. Ay, claro que sí, Carmen, toda la razón. No es fácil morir porque conlleva un negarse y salir de la zona de confort, de abrazar la pena, el sufrimiento, el pobre de mí, uno lo abraza. Uno acampa ahí en el Valle de Lágrimas, acampa ahí en la victimización. Pero bueno, la Damaris creo que nos va a hacer unos comentarios de algunas características de emociones saludables o características de Así es, como están las malas o las que hacen daño, están aquellas que obviamente pueden estar presentes en nosotros. Cuando hay una madurez, todavía no hemos estado hablando con respecto a eso, porque obviamente un niño no va a tener la misma reacción que una persona adulta o que ya está madurando. Hay algunos que se quedan estancados en algunas etapas, entonces ahí hay que tener ojo. Y algunas de estas características que podemos ver, ¿ya?, es la autosuficiencia correcta. Pablo decía que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, ¿ya? Todo lo podemos en Cristo, que eso es súper importante, o sea, que todo lo que nosotros hagamos lo podamos hacer también en Él, ¿ya? Por ejemplo, los niños cuando van al colegio, a veces, o sea, la mayoría de las veces son los papás los que lo están despertando, pero es muy raro ver que los niños tengan que despertar a los papás para que vayan a trabajar. Entonces, tiene que haber un nivel de madurez en nosotros. Y eso lo podemos también hacer en Cristo, ¿ya? Necesitamos, sí o sí, por ejemplo, la puntualidad, el compromiso, ser personas de palabras. Muchas veces siempre está como, bueno, acá el chileno, la cultura chilena, la mayoría, son como ya, nos encontramos entre las 10 y las 10 y media. Y eso de verdad que molesta. Yo, por ejemplo, a mí no me gusta. Mi papá siempre me enseñaba que siempre hay que estar 10 minutos antes o 5 minutos antes donde está el compromiso. Y como que todos tenemos dentro de la familia es eso. Y también es parte de la madurez ser puntuales, ser comprometidos con lo que nosotros hacemos, decimos, no, sí, nos vamos a ver la próxima semana, y llega la próxima semana, llega el próximo mes, y ahí lo dejamos. Entonces somos súper poco puros palos para este sub, así es. Al Pedro ahí que llega ahí atrasado. No, pero sentir que a veces no se puede, ¿ya? Pero, por ejemplo, si tenemos compromisos, es parte también de la madurez, ser ahí bien cumplidores con eso. ¿Ya? También, por ejemplo, llevarse bien con sus semejantes, con la gente que nos rodea, también es parte de esta madurez
y de estas emociones. Por ejemplo, ahí en los dibujitos que se exponían, estaba la confianza, el amor con los demás, o sea, que podamos establecer cierta confianza con las personas. Por ejemplo, a veces no se tienen amigos. ¿Por qué? Porque a veces estamos amargados, y como reaccionamos rápido, nadie se quiere juntar con nosotros. Entonces tenemos que tener ojo con eso. Ahora, obviamente ustedes ya tienen varias amistades y les gusta compartir, oye, ojalá que tú estés ahí presente porque me gusta compartir. Eso igual es entretenido. Entonces hay que también llevarse bien con los demás, porque a veces cuando, oh, ya llegó él, que como que embarra toda la fiesta, por así decirlo. Nos falta el amargado que está ahí. Entonces, no, que no seamos de esas personas, sino que de esas personas que podamos compartir y llevarnos bien con todos. Muchas veces esas personas que manifiestan también estas emociones renuncian a muchas cosas también del yo propio. Entonces, por los demás, para que los demás se puedan sentir bien, ¿ya? No todo gira en torno a esa persona, sino que a que todos puedan sentirse bien. El autodominio, ¿ya? Obviamente domina todas las emociones con éxito, ¿ya? Eso a veces es súper difícil, pero ya hemos dado cada uno con su opinión y con todo lo que va diciendo, que todo eso debemos ir depositándolo en Dios y que Él vaya trabajando con nosotros, decidirlo, como decía Pedro también, y manifestarlo. Señor, yo quiero que tú también puedas cambiar esta área de mi vida. Si sabemos, si somos conscientes, pidámosle a Dios que Él pueda sacar eso que a lo mejor no nos hace crecer, nos tiene ahí estancado, el que a lo mejor seamos rápidos para responder y que no pensemos en que podemos dañar a los demás. Debemos pedirle a Dios que trabaje en esa área con nosotros. Domina también ante el fracaso, o sea que independiente, podemos fracasar, pero si lo hacemos en Dios, vamos a poder estar tranquilos dentro de todo y vamos a tener esa paz que a lo mejor no todos van a tener. Entonces, si nosotros tenemos nuestras emociones y este autodominio está en Dios, obviamente nos va a poder dejar respirar, por así decirlo, ¿ya? Obviamente siempre van a haber fracasos, van a haber dificultades, pero nosotros debemos estar con esas emociones en Dios. La aceptación del sufrimiento, ¿ya? O sea, nos resignamos, pero también sabemos que hay una esperanza, ya que podemos salir de donde estamos, no nos estancamos, como decía la Cari, hacer un campamento y ahí quedarnos. No, es que yo no puedo, es que yo no voy a salir de esto, y nos quedamos ahí y pueden pasar temporadas, viene el invierno, la lluvia, todo, y nosotros ahí estamos. Entonces tenemos que en algún momento decir, no, Dios, sácame de este campamento porque quiero seguir avanzando. ¿Ya? Así que es importante, chicos, entonces que ustedes puedan estas emociones ponerlas, ¿cierto? Es bueno a lo mejor tener tristeza, pasar un duelo, pero llega un momento en que uno tiene que hacer, cambiar eso y decir que Dios también pueda obrar, también para que Dios se glorifique y otros también puedan ver en nosotros algo distinto, y sobre todo si tenemos a Dios en nuestro corazón. Obviamente otros van a querer tener eso, oye, ¿por qué tú tienes tanta paz? ¿O por qué eres tan, no sé, confiado? Claro, entonces todo eso lo da el Señor. Y ahí está ese equilibrio que nosotros debemos alcanzar. No lo vamos a alcanzar por nuestras fuerzas, sino con nuestro Dios, con la ayuda de Dios. Sí. No sé si alguien quiere opinar con respecto a eso. Bueno, ahí en el chat hay algunos que están puros palos. Bueno, eso fue la última que escribió. Así que, si alguien quiere compartir acerca de esto. Bueno, yo les quiero aclarar todos, o por ejemplo... Un chiquitito, sí. Un chiquitito les quiero aclarar que en el fondo no es que hayan emociones buenas y malas, lo dijimos de esa forma como para poder diferenciarlas entre las que nos mantienen más contentos y las otras que nos tienden a bajonear. Pero todas las emociones son buenas, todas las emociones son necesarias, por algo Dios las creó. Solo que tenemos que tener el equilibrio para poder expresarlas, porque que nosotros seamos enojones, claro, cuando es extremo, está mal, pero enojarse
es súper difícil enojarse en el espíritu porque en el fondo no sabemos si es que estamos enojados con nuestra realidad o estamos enojados porque corresponde y tenemos que hacer valer tal vez lo que estamos diciendo en ese momento. Y ahí va la prudencia. Y ahí eso es súper difícil. No tengo ninguna cosa que decirle, solamente llevarle al Señor. Porque el Señor igual se enojó cuando estaban los comerciantes afuera del templo, Él se enojó, pero Él se enojó de una forma correcta y adecuada, prudente. Y claro, llegar a eso para nosotros es súper difícil. Por eso dice un versículo que nosotros enojarnos, pero airarse, pero no pequéis, porque nosotros humanamente estamos a un pelo de pasar de enojados al pecado. Entonces, para nosotros es mucho más difícil equilibrar eso. Entonces, todas las emociones son buenas y son necesarias expresarlas. No hay una buena o una mala. Así que eso.